¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las denuncias de corrupción en Uruguay con otro notable invitado, Enrique Ortega Salinas, analista político y escritor directamente desde Montevideo. Enrique Ortega Salinas, una cálida bienvenida al programa. Mil gracias, Jorge. Un gusto realmente estar contigo. Mira que yo no acostumbro a iniciar entrevistas con frases protocolares, así que si digo que es un gusto estar contigo, es porque realmente así lo es. Eres autor de numerosos libros, estamos hablando de El Pozo de Pandora, Las reglas de la mafia, Periodismo y crimen, y el último, lo más reciente, es este libro llamado El otro Luis, Crónicas del Desastre. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, muy bien. Luis Lacalle Pou, Luis Alberto Alejandro Aparicio Lacalle Pou, es el presidente de la República Oriental del Uruguay desde marzo del año 2020. ¿Cómo llegó él a la presidencia? Mediante una muy buena campaña de marketing enfrentada a una pésima campaña de el que hasta ese momento era gobierno, que es el Frente Amplio. Y hay dos Luis. Hay un Luis que es el resultado de laboratorio donde se creó un producto político, ¿bien? Es el Luis que se abraza con ancianos y ancianas, es el Luis que va al Congo y se filma o fotografía abrazando a los niños nativos de ese lugar, el que pasa la Navidad de pronto con los soldados en las misiones en el extranjero, el que anda en un avión caza de manera totalmente innecesaria en Uruguay, pero el que se gana a la gente. Por ejemplo, hace poco, el año pasado, una chica cumplía 15 años, su sueño era conocer al presidente de la República y él se le apareció de sorpresa, ¿no? Es el deportista, es el veterano que aparenta 10 años menos, tiene 50, aparenta 40, lleva una vida ejemplar desde ese punto de vista, practica mucho el deporte, es un buen ejemplo para la juventud. Ese Luis es admirable más allá de que, como dije, también es un producto del marketing político, ¿verdad? Todo está guionado, todo está preparado y calculado. Y luego está el Luis real, que es el que nos gobierna. O sea, el mismo que abrazaba a ancianas con mucho cariño, es el que le restó durante todos estos años poder de compra a los jubilados y pensionistas. El mismo que abrazaba o abraza niños y que saca una selfie con el que se lo pida. Se ha sacado cientos de miles de selfies. Creo que él tendría que estar en el libro de los récord Guinness. Pero ese mismo es el que produjo lo siguiente. Fíjate que en marzo de 2019, cuando el poder le fue entregado por parte del expresidente ya fallecido Tabaré Vázquez del Frente Amplio, la pobreza infantil en niños menores de 6 años era de 16,4%. Hoy estamos en 20,9%, a 4 años del lacayismo. Repito las cifras: 16,4% en 2019, 20,9%, casi 21% ahora en 2024. O sea que no se la imagen que él proyecta como persona no tiene nada que ver con lo que es su gestión. El problema es que muchos se dejaron llevar por la fascinación que él, que es indudablemente carismático, les producía, ¿no? Tú hablas también de la corrupción durante su gobierno, o por lo menos de las denuncias. Sí, bueno, mira, este libro, Jorge, tiene, te lo voy a mostrar, pero me interesa mostrártelo de costado. Es un libro amplio, 384 páginas prácticamente sin espacios en blanco. Tuvo que ser un campeón mundial de memoria el que escribiera sobre todos los hechos de corrupción desde el día cero, ¿ya? Desde el día cero. Recuerdo que el primer caso fue cuando el Ministerio del Interior convocó a una licitación para comprar 55 vehículos todoterreno. Se presentaron varias empresas, entre ellas la empresa Ajax. No cumplía con los requisitos del pliego de condiciones. Sin embargo, se le terminó comprando. Ahora resulta que el gerente general es amigo de la infancia del presidente de la República. Tenemos casos como la Fundación Blanca a ganar. Le aclaro a las personas, yo sé que te siguen de todas partes del mundo y a mí también. En este momento nos gobierna una coalición
de partidos de derecha, encabezada por el Partido Nacional. El Partido Nacional también es conocido como el Partido Blanco, así que cuando yo hable de los blancos, hablo de los nacionalistas, que de nacionalistas, por cierto, tienen poco y nada. Y la Fundación A Ganar, por ejemplo, ha logrado ganar muchísimas licitaciones con las intendencias blancas, exclusivamente. El partido que está gobernando, que Uruguay está gobernado en este momento por una coalición de partidos. Y dentro de esa coalición, por lejos, el Partido Nacional o Blanco de Luis Lacalle Pou es el que tiene la mayoría. Correcto. También se suelen llamar herreristas en honor a un candidato histórico que tuvieron, pero lo correcto es llamarle lacayismo, porque tanto el padre del actual presidente, que fue presidente a su vez en 1990 hasta 1995, como el actual, de herreristas tienen muy poco. En primer lugar, porque Luis Alberto de Herrera era antiimperialista y ellos, ambos, padre e hijo, han estado siempre supeditados a los dictámenes de los imperios de turno. Quería redondear brevemente lo de la Fundación A Ganar. Fíjate que en 2023 ganaron una licitación en el departamento de Rocha. Resulta que la cara visible de esa fundación se llama Verónica Martínez. ¿Quién es el encargado en la Intendencia de Rocha de aprobar o de adjudicar esa licitación? Valentín Martínez, su hermano y secretario general de la Intendencia, y ambos son hermanos de Nicolás Martínez, quien es secretario personal del presidente de la República. Cada vez que esta fundación gana una licitación es un escándalo. El Tribunal de Cuentas protesta, la Junta de Transparencia y Ética Pública protesta, pero lamentablemente estas dos instituciones cumplen una función meramente ornamental en el entramado institucional. Cuéntanos un caso que es fácil de entender, digamos, para una audiencia que vive fuera de Uruguay. Acá tenemos un secretario de básicamente la seguridad del presidente, el señor Astesiano, y que funcionaba dentro del cuarto piso del edificio presidencial, vendía pasaportes uruguayos falsos fundamentalmente a rusos, pero además funcionaba como un lobista que le conseguía entrevistas a los lobistas con el presidente para sus intenciones. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto de supuestamente participación o nada tuvo el presidente en que este señor, en el mismo edificio donde estaba haciendo todas estas acciones que lo tienen hoy por hoy preso tras las rejas? Para mí tuvo toda la responsabilidad desde el arranque, porque él lo nombró al frente nada menos que del Servicio Nacional el Servicio de Seguridad Presidencial, a sabiendas de que tenía 34 indagatorias policiales en distintos departamentos y antecedentes penales. Había estado preso en un penal en la zona este del país. Es imposible que él no lo supiera porque Alejandro Astesiano era una especie de tío que siempre estuvo vinculado a su familia. Pero no fue el único caso en que nombró a una persona con proceder delictivo o con antecedentes delictivos. Fíjate que en la Embajada de Argentina nombró como encargado de comercio con rango diplomático a José Reyes Segade. Tú dirás, ¿tendría alguna licenciatura en comercio de pronto? No, no terminó la secundaria, pero tiene antecedentes penales por contrabando. Y luego está el tema de la... Mira, antes, si tú me permites, quiero hacer una aclaración, ¿no? Este libro no solo es una crónica, este libro informa de cosas que la mayoría de la gente en nuestro país ignora, ¿ya? Hay muchísimos hechos de corrupción que han sido obviados por los medios hegemónicos de desinformación. El problema de nuestro pueblo, Jorge, no es solo lo que ignora, es lo que olvida. Este libro es un antídoto contra la desmemoria. El problema no es solo lo que le ocultan, es lo que no le importa. Y el problema, casi con el estilo de Arjona te lo podría decir, no es que un político le mienta, el problema es que le crean. Simón Bolívar decía, no nos dominarán por la fuerza, nos dominarán
por la ignorancia. Y Edmund Burke, creo que era británico, si no me equivoco, me puedo equivocar, él agregaba, el mal solo necesita para triunfar que la gente buena no haga nada. Y yo agrego algo más a este cúmulo de frases. Un ignorante es tan peligroso como un traidor. En una república, la información no es solo un derecho, es una obligación. Porque el ignorante, cuando digo ignorante, Jorge, no me refiero al analfabeto que pobre de pronto no tuvo oportunidades de educarse. Me refiero a aquel que pudiendo informarse, teniendo la posibilidad, no lo hace, no le importa. ¿Bien? Y él toma decisiones políticas, porque cuando vota, toma una decisión política y condena a su familia, a sus compañeros de trabajo, a sus amistades, a padecer un gobierno como el que estamos padeciendo aquí, por ejemplo, ¿no? Te invito a hacer entonces, Enrique, una pequeña pausa. Estamos hablando con Enrique Ortega Salinas directamente desde Montevideo, justamente sobre lo que está aconteciendo en Uruguay. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Enrique Ortega Salinas directamente desde Montevideo sobre Uruguay. Enrique, analista político y escritor. Hablabas entonces, Enrique, de los medios hegemónicos en manos privadas en Uruguay. Te leo lo que ha escrito la Fundación Benedetti sobre el diario de mayor circulación, el diario El País de Montevideo. Dice la Fundación Benedetti: el diario El País fue vocero de la dictadura, ocultando y haciéndose cómplice de las torturas, asesinatos, desapariciones, apropiaciones de niños y violaciones ejercidas durante el gobierno cívico-militar, y lo es hasta hoy. Eso respecto al diario que supuestamente es de mayor circulación. Cuéntanos, además del diario, con están jugando los canales que es calificado abiertamente por los expertos como un oligopolio televisivo. Se hace imposible tapar lo que la gente denuncia en las redes sociales o en lo que los pocos medios independientes que tenemos logran descubrir. Mientras tanto, hay un lema que caracteriza no solo al Partido Nacional, sino a los medios hegemónicos de desinformación, y es: si pasa, pasa. Se han dado muchos casos de presión. Fíjate que en el año 2019, en el ranking de Reporteros Sin Fronteras, Uruguay estaba en el lugar 18. A 4 años del lacayismo, estamos en el lugar 44. Hemos descendido 26 puestos. Hay presiones a la prensa. Se han llamado a medios para que no publiquen. Te lo menciono, por ejemplo, el diario El Observador. Se le llamó desde la Casa de Gobierno, que se llama Torre Ejecutiva, para que no publicaran una noticia de espionaje a la ex esposa del presidente de la República, que a propósito también se espiaron a 2 legisladores del Frente Amplio, Mario Vergara y Charles Carrera. Se intentó espiar, la Fiscalía está investigando si se llegó a concretar, a chicos de un colegio de secundaria, chicos de 15 y 16 años, porque al parecer estaban organizando alguna manifestación en contra del gobierno. Se llegó a destituir, o mejor dicho, a presionar al Canal 10, que es uno de los principales de nuestro país, para destituir al jefe de prensa, el periodista Eduardo Preve. Mira, yo escribo para la revista Caras y Caretas y acabamos de salir de un mes de hackeo. No puedo culpar al gobierno de ello, pero YouTube nos decía que esto no lo hizo una persona cualquiera. Y YouTube nos dio la razón, fuimos víctimas de un hackeo. La revista tiene un canal desde el cual se emiten varios programas que, mira qué curioso, el programa Legítima Defensa, por ejemplo, ha vencido el rating de los medios hegemónicos de desinformación en varias ocasiones. Obviamente este grupo molesta. El diario El País es lo que es Clarín para la Argentina.
En todos los países, a ver, está el suprapoder. Del suprapoder dependen, bueno, el sector financiero, en algunos casos como el Uruguay, el sector agropecuario exportador, son grupos de poder y de ellos los medios hegemónicos de desinformación. Al Uruguay lo dominan 500 familias desde tiempos inmemoriales, pero esto que yo digo aquí es válido, te acordarás en Venezuela del pacto de Punto Fijo, ¿verdad? Adecos y copellanos, por todas partes que he visto en América Latina, la misma historia que se repite con diferentes caras. Y cada poco tiempo el suprapoder logra encontrar un candidato carismático, simpático, agradable, cautivador, que enamora a la gente. Lamentablemente en Uruguay se habla de que tenemos una gran cultura cívica y a riesgo de caerle mal a mis compatriotas, yo tengo una opinión muy diferente. Porque cultura cívica, bueno, sí, aceptamos los resultados electorales pacíficamente, eso sí es real, es cierto, pero la gente no conoce los programas de gobierno ni las trayectorias de los políticos. Porque si conocieran la trayectoria de Luis Lacalle Pou, no lo hubieran votado jamás. Él estuvo en contra, siendo legislador, del matrimonio entre personas de ambos sexos, estuvo en contra de la ley de 8 horas para los trabajadores rurales, se oponía también, se opuso a la despenalización del aborto, o sea, es un hombre profundamente conservador, moderno en algunos aspectos de su vida cotidiana, pero conservador en el área política. Lo que también se acusa al gobierno que el partido mayoritario que representa entonces el presidente, el Partido Nacional o el Partido Blanco o el herrerismo, como tú le llamas, que junto a los otros de derecha o extrema derecha, como es el caso del partido de Guido Manini Ríos, en ese caso hay dos críticas que se les hace en cuanto a lo que le califican como la implementación del neoliberalismo de manera clara, que es, por ejemplo, la adjudicación del puerto de Montevideo por 30 años a una empresa belga. Pero la otra parte es el tema del lavado de dinero. Se ve cuando tú visitas Montevideo, cuando tú vives en Montevideo, que hay una construcción de edificios de lujo, hay un florecimiento de dinero que no corresponde al tamaño de la economía local cuando la conoces históricamente. Entonces, la pregunta este neoliberalismo o este tema de lavado de dinero, narcotráfico que pasa por Montevideo, ¿es algo nuevo, es algo distinto? Es un proceso, pero que se ha acelerado profundamente con este gobierno. Se ha acelerado muchísimo. Hay un ranking que mide el combate de los distintos países a nivel mundial, lo saca el Departamento de Estado, con respecto al lavado de activos y asistencia al narcotráfico. Con el Frente Amplio teníamos un puntaje positivo de 3,58. Hoy estamos en 4,70. Ese aumento de puntaje es negativo. Quiere decir que hemos favorecido. Pero hay otra cosa que me preocupa y que también está enrabado con la devolución de favores a los empresarios. Hablando de rankings, hay uno que mide el combate de los países a la industria tabacalera. En 2019 estábamos en el lugar número 7, porque Tabaré Vázquez, nuestro expresidente, uno de los mejores presidentes de toda nuestra historia, implementó toda una política antitabaquismo que nos convirtió en un faro a nivel mundial. 7.º lugar a nivel mundial en ese ranking. Hoy estamos en el lugar 67. Con 4 años de Luis Lacalle Pou hemos retrocedido 60 puestos. Hemos retrocedido en casi todos los parámetros. Tenemos récord histórico de homicidios y de suicidios en los penales. Tenemos récord histórico de muertes dudosas. A ver, una de las promesas electorales era bajar la cantidad de homicidios que hay en nuestro país. Pero hay muertes que cuando se investigan no queda claro si son homicidios, suicidios o accidentes. Fíjate qué curioso, en 2019 teníamos 105 muertes dudosas por año. Era el promedio, 100, 90, 105. Apenas ganó Lacalle Pou,
pasaron a ser de 200 para arriba. Duplicaron la cantidad de muertes dudosas para que las cifras de homicidio bajaran y sin embargo aumentaron. O sea, tenemos la misma cantidad de antes que homicidios, hay una muerte menos que en 2019, pero sin embargo, si sacamos la mitad de esas muertes dudosas solo, tenemos que se han multiplicado las muertes. Y hay muertes mucho más violentas y más cotidianas que antes. Ya tenemos un problema muy serio con el narcotráfico, muy serio. Enrique, hablando de política exterior, hoy el diario de Montevideo, La Diaria, publica un artículo que sugiere que en el caso de que en Venezuela se produzcan elecciones en este 2024 que está previsto, entonces, condición, si no participa una persona que está inhabilitada, que se llama María Corina Machado, entonces Uruguay, énfasis en Uruguay, decide que no va a reconocer las elecciones. Una aclaración para una audiencia que nos ve fuera de Uruguay. Esta señora María Corina Machado, dentro de las cosas que ha hecho, por ejemplo, parte, digamos, del mecanismo de Juan Guaidó, ha tratado de que se impusieran sanciones contra su país, es decir, una venezolana arengando ponerle sanciones a su propio país y, entre otras cosas, ha sugerido una invasión militar a su país. Esa señora está inhabilitada. Ahora, lo que sugiere el artículo de La Diaria es que el gobierno de este señor Lacalle Pou estaría dispuesto como gobierno a meterse en la vida de otro país y decidir que si no pasan las cosas como le conviene a este gobierno del señor Lacalle Pou, se toma el atrevimiento de decir: yo gobierno no lo reconozco. ¿Cómo lees tú ese tipo de actitud? ¿Es esto uruguayo o es simplemente este Uruguay como parte de un mecanismo que están dando en América Latina y que Lacalle Pou es una pieza más del ajedrez? A mí me da mucha vergüenza como uruguayo toda la política exterior de Luis Lacalle Pou, que ha roto con una tradición que teníamos históricamente. Porque fíjate que qué curioso, todo el mundo habla de María Corina Machado como víctima. Nadie habla de que ha ocultado bienes, por ejemplo, ha ocultado su patrimonio. Nadie habla de su participación en el golpe de abril de 2002, que yo justo salí de Venezuela el día anterior, un par de días antes. No hablan de cuando tumbaron ella y sus cómplices la constitución votada por todo el pueblo, le cambiaron hasta el nombre al país porque es República Bolivariana de Venezuela, no les gustó y pusieron a Carmona el Breve, recordarás, ¿verdad? Entonces yo digo, si no accedemos a un expediente judicial para ver si la persona es inocente, ¿por qué tenemos que asumir que es una víctima? Yo igualmente creo que como jugada política no estaría mal que Nicolás Maduro le diera una especie de perdón presidencial o algo por el estilo, pero cuidado, también estaría violando la ley o las leyes que han votado los mismos venezolanos. Tenemos que respetar eso. ¿Por qué asumir que un Juan Guaidó, que un Leopoldo López, que un Enrique Capriles, que han incurrido en delitos demostrados y han ido a un proceso judicial con todas las garantías, ¿por qué tenemos que asumir que son perseguidos políticos? ¿Por qué el mundo no habla y los medios hegemónicos se callan la boca con respecto a las decenas de personas quemadas vivas en la plaza pública, en las calles, en la vía pública, quise decir, por miembros de la oposición? ¿Por qué no fue un escándalo cuando un dirigente de la oposición visitó un país centroamericano y un periodista le preguntó: ¿y ustedes piensan seguir quemando gente? Sí, hasta que el gobierno se retire. Eso no es noticia. Tú recordarás, Jorge, cuando se intentó llevar ayuda humanitaria para Venezuela y Venezuela iba desde Colombia, la ayuda era de Estados Unidos, y Estados Unidos quería que en los camiones fueran soldados norteamericanos. Pero ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Pero no solo eso, ¿te acordás que un misil destruyó un camión allí en el puente de, creo que se llama de la Concordia, ¿verdad? Y todo el mundo, todos los medios del mundo salieron a decir que había sido un misil arrojado desde la parte de Venezuela.
contra el camión que traía ayuda humanitaria. Pocos días después, con videos y fotografías, se demostró que fue un integrante de la oposición venezolana que entró con una bengala a ese camión y donde había elementos combustibles, y eso produjo el estallido. Bien, en Uruguay yo estuve varios días mirando los principales medios de comunicación y no estaban enterados. O sea, yo lo sabía, lo sabíamos todos fuera del país, pero en Uruguay nunca se enteraron. Así es como manejan a la población. Mira, algunos me acusan de sembrar el odio con este libro. En este libro yo pongo verdades. El problema es que hay gente que odia la verdad. Y no es solo denuncias, hay toda una conceptualización ideológica, porque hay que entender el trasfondo de todo esto. Si no, vamos a volver a tropezar con la misma piedra una y otra vez. Luis Lacalle Pou pertenece a la oligarquía. Permitime un paréntesis breve al respecto. El término oligarquía proviene del griego oligos, que significa pocos, y garquía, que significa poder. Es un gobierno de pocos para pocos. No todo millonario, y esto lo aclaraba justamente el comandante Hugo Chávez, a quien tuve la oportunidad de escucharlo directamente haciendo esta explicación. Cuidado, no todo multimillonario es un oligarca. Hay gente que ha hecho mucho dinero porque tuvo una idea brillante, porque ahorró, porque invirtió de manera inteligente. Para mí un ejemplo es Bill Gates. El oligarca es aquel que crece basándose en la miseria del resto. Crece con sueldos de explotación para sus empleados. Ahora, Luis Lacalle Pou es lo que es y llegó a donde llegó gracias a la oligarquía. Esperar que él anteponga los intereses populares a los intereses del grupo que lo encumbró es un delirio. Yo no concibo una verdadera democracia sin socialismo, ni un auténtico socialismo sin democracia. Un modelo como este, que concentra la riqueza en pocas manos, a costa de condenar a la mayoría del pueblo a vivir penurias económicas permanentemente, más allá del esfuerzo que haga y más allá de todo lo que trabaje, no puede llamarse democrático. La democracia es mucho más que votar cada pocos años. Enrique Ortega Salinas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto, Jorge, quedo a la orden.